esta dimensión 3 vamos a ver como tema número 1 la educación socioemocional en la educación básica. De este modelo educativo para la educación obligatoria, aprendizajes clave 2017, educar para la libertad y la creatividad. Bueno, vamos entonces con lo primero, maestros. Lo primero ya saben que es la parte conceptual. En la parte conceptual, el documento nos dice que la educación socioemocional es un proceso de aprendizaje. No es una materia de relleno, no es una materia para meditar, no es una materia donde, como es solo 1 hora a la semana en el caso de secundaria, pues es ahí nada más para matar el tiempo. No. La educación socioemocional, detrás de este tipo de educación hay un respaldo teórico de las neurociencias. Son trabajos de investigación profundos a toda la parte del cerebro, y derivado de esas investigaciones pues surge la inteligencia emocional, la educación socioemocional, la neurodidáctica, etcétera, etcétera. Entonces, esta educación socioemocional para los aprendizajes clave 2017 es un proceso de aprendizaje a través del cual los niños y los adolescentes trabajan e integran en su vida los conceptos, los valores, las actitudes y habilidades que les permiten comprender y manejar sus emociones, construir una identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia los demás, colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y aprender a manejar situaciones retadoras de manera constructiva y ética. Si nosotros reflexionamos este concepto, básicamente sería la solución a todos nuestros problemas, hablando de la parte docente. ¿Cuáles son los problemas de los que nos quejamos? Que no ponen atención, que son groseros, que no traen valores de casa, que su actitud es pésima, que no prestan atención, que no colaboran, que siempre están peleando, que sus decisiones dejan mucho que desear, que no se ponen empeño frente a un reto, no son éticos, etcétera, etcétera. Y aquí la educación socioemocional nos dice que es un proceso de aprendizaje en donde los alumnos en primera instancia desarrollan competencias. ¿Por qué? Porque integran a su vida conceptos, actitudes, habilidades y valores. Pero estas competencias son de tipo socioemocionales. ¿Para qué? Pues para dar gestión correcta a esas emociones y de esta manera él pueda construir una identidad personal sana, pueda mostrar atención y cuidado hacia los demás, pueda colaborar, pueda establecer relaciones positivas, pueda tomar decisiones responsables y pueda aprender a manejar situaciones retadoras de forma constructiva y ética. Esa es la gran función de la educación socioemocional y ante esto debemos cuestionarnos. Los profesores que damos educación socioemocional, ¿le estamos abonando a esta concepción que hay de esta área? Si soy maestro de primaria, yo soy el encargado de dar esa materia, le estoy abonando a que se desarrollen estos elementos de la educación socioemocional. De no ser así, entonces tenemos un área de oportunidad también y es una temática que podemos abordar en los consejos técnicos escolares. Tiene como propósito este tipo de educación que los estudiantes desarrollen y pongan en práctica herramientas fundamentales para generar un sentido de bienestar consigo mismos y hacia los demás también, mediante experiencias, prácticas y rutinas asociadas a las actividades escolares. Aquí hago un alto y aquí nos los dicen nuestros. Se puede lograr esto a partir de experiencias, prácticas y rutinas asociadas a las actividades escolares. ¿Esto qué significa? Si yo he impartido esta materia y lo que hago es, tengo una copia y contesta lo que viene ahí, o les proyecto este video y háganme un resumen, o proyecto una diapositiva, una foto, una situación y les digo, ¿qué opinan de ello?
y listo. Si ese es el caso, estamos perdidos. Porque la educación socioemocional en sus apartados, en sus sugerencias didácticas, claramente nos dice que las estrategias didácticas que se deben implementar en este tipo de educación deben ser los proyectos formativos, deben ser los sociodramas, debe ser juego de roles, deben ser metodologías activas, totalmente deben ser análisis de casos, en fin, situaciones que los alumnos puedan vivenciar y de esta manera poder dar esa autorregulación emocional que nos va a permitir que el alumno mejore sus desempeños en casi todos los ámbitos. Entonces, estas prácticas y rutinas asociadas a actividades escolares deben comprender, para que el alumno comprenda y aprenda a lidiar de forma satisfactoria con los estados emocionales, impulsivos y aflictivos y que logren que su vida emocional y sus relaciones interpersonales sean una fuente de motivación y aprendizaje para alcanzar metas sustantivas y constructivas en la vida. Entonces, vayamos viendo la importancia que tiene la educación socioemocional en la educación básica, desde preescolar hasta secundaria. Es en la secundaria donde los problemas de tipo emocional se agudizan en los adolescentes. Esta es una situación propia de la madurez cognitiva que presentan y que manifiestan de acuerdo a los estadios de Piaget los estudiantes. Entonces, es muy importante que nosotros veamos como un aliado todos los elementos metodológicos que nos brinda esta asignatura, esta área que es la educación socioemocional. La educación socioemocional también contribuye a que los estudiantes alcancen sus metas, establezcan relaciones sanas entre ellos, con su familia y comunidad y mejoren su rendimiento académico. Este tipo de educación provee de herramientas que previenen conductas de riesgo y a largo plazo está asociada con el éxito profesional, la salud y la participación social. Propicia que los estudiantes consoliden un sentido sano de identidad y dirección y favorece que tomen decisiones libremente y en congruencia con objetivos específicos y valores socioculturales. El área de educación socioemocional se cursa a lo largo de los 12 grados de la educación básica, de acuerdo al modelo 2017. En educación preescolar y primaria está a cargo del docente de grupo. En la educación secundaria recibe el nombre de tutoría y educación socioemocional y su impartición está a cargo del tutor del grupo. ¿Okay? Es en secundaria donde cambia el nombre a tutoría y educación socioemocional y se imparte o debe ser impartida por el tutor del grupo. ¿Ok? Entonces, claramente nos dice el documento que pues la educación socioemocional está presente a lo largo de los 12 grados de la educación básica. Entonces, debemos tomar en cuenta toda esta situación. Bien, esta educación socioemocional tiene 5 dimensiones socioemocionales que manifiestan las personas y que se deben trabajar en cada una de esas dimensiones o que en las actividades de aprendizaje, sin importar la asignatura, se debe promover de cuando en cuando algunos de estos ámbitos o dimensiones de la educación socioemocional, empezando por el autoconocimiento, que tiene que ver básicamente con que el alumno sea capaz de identificar las emociones que presenta frente a circunstancias, frente a situaciones, para que una vez que las conozca, las pueda autorregular. La autorregulación tiene que ver con conectar lo que se siente con lo que se piensa y lo que se dice o cómo se actúa, para entonces lograr una autonomía y de esta manera pueda mejorar las relaciones interpersonales, tenga la confianza, pueda ser innovador, pueda ser creativo y de esta manera desempeñarse y desarrollarse de manera empática con los demás.
Es decir, es una dimensión socioemocional clave, la empatía, ya que nos permite mejorar las relaciones interpersonales, promover una convivencia más sana y pacífica y que nos va a dar como resultado logros académicos mayores. Para que finalmente, ya con estas 4 dimensiones totalmente apropiadas, el alumno tranquilamente pueda trabajar de forma colaborativa con casi cualquier persona, pueda ser tolerante a las otras personas y a las situaciones y a las frustraciones que se pudieran presentar, porque ya conoce sus emociones, ya sabe cómo se llaman, ya no va a actuar por impulso porque va a autorregular esas emociones, lo que le va a permitir ser más autónomo, tener más confianza, ser innovador, ser más creativo, actuar con empatía con sus demás compañeros, y esto le va a permitir trabajar en entornos colaborativos, que eso es lo que nos solicita la pedagogía en este modelo 2017 y ni se diga en este modelo 2022 que está por publicarse. ¿A qué me ayuda? ¿A qué me ayuda el hecho de trabajar estas 5 dimensiones de la educación socioemocional? Bueno, me ayuda en el preescolar a comprender y manejar las propias dimensiones. En esa transición de preescolar a primaria, puedo aprender a manejar satisfactoriamente los estados emocionales, impulsivos y aflictivos. Acuérdense que los alumnos de preescolar son un tanto egocéntricos, de acuerdo a la teoría de la madurez cognitiva de Piaget. Entonces, el hecho de poder manejar satisfactoriamente esos estados emocionales, impulsivos y afectivos, pues nos ayuda para que cuando llegue a la primaria, el alumno pueda promover la atención y el cuidado a los demás, pueda establecer relaciones positivas, y esto lo prepare para que en la secundaria tome decisiones responsables y que aprenda a manejar situaciones retadoras. Durante su periodo de transición de la secundaria a la media superior, pues el alumno puede hacer de la vida emocional y de las relaciones un detonante para la motivación, el aprendizaje y el logro de metas, para que en la educación media superior pues pueda generar un sentido de bienestar para él, para el alumno y para los demás. Es decir, actúe con total ética, que pueda aportar a la sociedad legítimamente sin dañar absolutamente a nadie. Entonces, la importancia que tiene la educación socioemocional en la educación básica es vital. Lo que nosotros como directivos debemos identificar es frente a un reto, frente a un reactivo, en donde nos pidan vincular una situación del docente o del directivo, debemos tener la capacidad de asociar esa situación con alguna de las 5 dimensiones. Debemos tener la capacidad de identificar cuáles son los elementos que mayormente se promueven con la educación socioemocional, que aquí los podemos ver de acuerdo a el orden progresivo de los niveles educativos. Esto nos permite entonces establecer que en el preescolar la educación socioemocional juega un papel importante y se resume o se sintetiza en lo siguiente. En la educación socioemocional de los alumnos de preescolar, día a día construyen su identidad, día a día, pero poco a poco se van haciendo responsable de ellos mismos y de sus cosas, de sus pertenencias, de lo propio, porque ellos a partir de estrategias didácticas que implementa la educadora, el educador, van a convivir, van a colaborar, van a compartir juegos y actividades con todos sus compañeros. Debemos concebir entonces a los alumnos de preescolar como niños activos, pensantes y curiosos. En la teoría cognitiva de Piaget se establece claramente que los alumnos de preescolar son vistos como pequeños científicos, porque tienen activada la curiosidad, quieren tocar todo, quieren experimentar todo, implementan el método científico para llegar a un conocimiento, solo que no de manera formal, sino lo traen de forma innata.
Entonces debemos aprovechar estos elementos propios de la madurez cognitiva de los estudiantes de preescolar y empezar a diseñar actividades que le abonen a estos preceptos de la educación socioemocional. Es decir, que vayan construyendo su identidad poco a poco, que se vayan haciendo responsable de sus actos, de sus pertenencias, que puedan convivir, colaborar, jugar, compartir con todos sus compañeros de forma activa, dándoles retos de su contexto, y que ellos, de acuerdo a su ciclo vital, puedan dar propuestas de solución a pequeños retos de su entorno. En la educación primaria, por ejemplo, en primero de primaria, la síntesis de la educación socioemocional es la siguiente. Los alumnos identifican sus emociones y distinguen aquellas emociones que le hacen sentir bien. Reconocen la importancia de ayudarnos unos a otros. Aquí ya estamos sentando las bases de la colaboración. En preescolar ya no los mencionaban. Bueno, aquí ya vamos sentando las bases de la colaboración, porque el alumno ha de reconocer la importancia que tiene trabajar de forma colaborativa, ayudándonos unos a otros. El periodo de egocentrismo va pasando, todavía lo tienen por la edad en la que se encuentran los alumnos de primer grado, pero si nosotros le vamos abonando a la educación socioemocional bajo estos preceptos, seguramente el alumno paulatinamente irá autorregulando esas emociones. Esto en el marco de aprendo a conocerme para mejorar y convivir. Esa es la máxima en primero de primaria, la máxima en casi toda la primaria. En segundo de primaria, cuando estoy en calma, aprendo y convivo mejor. Aquí ya podemos empezar a implementar algunas actividades contemplativas, algo de meditación, algo de calma, ejercicios de respiración, porque aquí ya aprenden que con su sentido del humor pueden apoyar a reducir la tensión. ¿Ok? Entonces vean cómo de manera paulatina van apareciendo elementos metodológicos, pautas que nos permitan implementar la educación socioemocional. Yo les comentaba a los aspirantes de ingresar al sistema educativo en educación básica que desde un inicio se deberán quitar la venda o la visión de creer que en dar clases es solo pararse, desarrollar temas y hacer lo que creo que está bien. Es todo un arte y ustedes, maestros ya aspirantes a ser directivos, lo deben tener muy claro y deben dominar todos estos ámbitos, porque ustedes son los que van a orientar a sus profesores y van a contestar de forma profesional siempre que les soliciten una opinión sustentada acerca de cómo mejorar las prácticas pedagógicas en el aula de los maestros, acerca de cómo gestionar la coordinación de una cultura escolar efectiva en el interior de sus escuelas. Entonces, regresando al tema, la educación socioemocional segundo de primaria tiene que ver ya con ir implementando estrategias para calmar, ir implementando estrategias para que el alumno esté de buen humor, la actitud positiva entre todo, para que entonces en tercero de primaria puedan ellos aprender que deben respetar los turnos para hablar y valorar la ayuda de sus compañeros. Le seguimos abonando al trabajo colaborativo. El alumno ya empieza a conocerse un poco mejor porque identifica cuáles son sus fortalezas y los alcances que tiene para seguir aprendiendo. Aquí es donde entra un concepto muy interesante llamada expectativas altas o el efecto Pigmalión en la educación, donde a esta edad, bueno, desde más antes, desde el preescolar, padres de familia, profesores y directivos han de decirle al alumno las palabras mágicas. Confío en ti, confío en tu capacidad, confío en que lo puedes hacer mejor, confío en que puedes mejorar este desempeño que estás mostrando. Si ellos siempre se desenvuelven en un ambiente de aprendizaje donde hay confianza, seguramente esto
por consecuencia de las neuronas espejo, ellos empezarán a sentir esa confianza y empezarán a actuar en consecuencia. En cuarto de primaria, la educación socioemocional ya va agarrando más forma porque los alumnos exponen sus ideas y sus opiniones de forma clara, pero en un marco de respeto. Muestran respeto y disposición para escuchar y apoyar a los demás. Saben cuándo se están equivocando, lo aceptan y aprenden de esos errores. Vean cómo ya en cuarto de primaria, estas habilidades socioemocionales, quisiéramos que, en mi caso, que doy secundaria, quisiéramos que los alumnos manifestaran estas situaciones. ¿Ok? Pero ¿quién es el primero que debe transformarse en estos aspectos? Pues es el profesor, es el directivo, porque el directivo también cuando va a tratar con sus profesores ha de tener bien desarrolladas las habilidades socioemocionales, porque si no, va a acarrear una serie de frustraciones, una serie de impotencias, una serie de actitudes no tan bien gestionadas que nos pueden afectar en nuestra salud. Entonces, cuarto de primaria, ahí vamos viendo que ya el alumno va avanzando. Y en quinto de primaria, ellos aprenden ya de los demás, porque si los escuchan y piensan en lo que dicen, pues podrán ellos crear ese nuevo conocimiento, esa curiosidad, y se darán cuenta que no solo pueden aprender del profesor, sino también de los demás. Les gusta esforzarse, encarar retos y superarlos, todo en un marco de aprendo a conocerme para mejorar y convivir. Esa es la máxima de la educación socioemocional en la primaria. En sexto grado ya el alumno establece lo siguiente en la educación socioemocional, que para sentirme bien y no estar triste, evoco mis emociones positivas. ¿Por qué? Porque desde preescolar ya fuimos abonándole para que el alumno conozca sus emociones. Ahí estamos hablando de autoconocimiento. Aquí ya también ya hay algo de autorregulación, porque ya a estas alturas los alumnos ya saben que no, las emociones que lo hacen sentir mal, ya sabe cuáles son. Entonces, ante un caso así de tristeza, saben que deben evocar aquellas emociones positivas para poder autorregularlas. Cuando entiendo a los demás y todos colaboramos, suceden cosas buenas. Estamos hablando ya de la empatía. Entonces, vean cómo es un proceso gradual de la educación socioemocional y que si reflexionamos acerca de esto que estamos observando, estas habilidades socioemocionales, si reflexionamos, como hace un rato les dije, es la solución a todos mis problemas. Es que no se motiva, es que se porta mal, es que es grosero, es que, bueno, tal vez no hubo una buena gestión de sus emociones, tal vez el maestro en turnos vio a la educación socioemocional como una asignatura más y listo, cumplo, haz tareas, esto y listo, cuando claramente podemos ver que es una asignatura de vital importancia, que es un área de suma importancia para el proceso de educación integral de los estudiantes. Bueno, los alumnos entonces transitan a la secundaria. ¿Y qué pasa con la educación socioemocional en la secundaria? Bueno, como alumno deberán o apreciarán sus cualidades y oportunidades para aprender, para cambiar, para crecer y mejorar. También valorarán la importancia de expresar sus emociones de forma auténtica. Escucharán con atención a las personas y argumentarán sus puntos de vista. Van a decidir y poner en práctica sus principios y van a ofrecer ayuda a quienes la necesitan. ¿Ok? Entonces, eso sería en primero de secundaria. Si hemos dado la asignatura, preguntémonos, ¿le estoy abonando a estos elementos del plan y programas de estudio para la educación básica? O sea, esto es normativo, no es algo que está en un libro aparte, un libro que no tiene nada que ver con la educación socioemocional en la educación básica, no, esto es normativo.
Entonces, en segundo grado, como alumno, serán responsables de su bienestar, de cuidar su cuerpo y su mente, de afrontar conflictos, de ser autocríticos, de tener sentido del humor, sentir amor por sí mismos, promover el aprendizaje y la convivencia armónica, actuar como mediadores para llegar a un acuerdo justo, buscar el consenso por medio de la argumentación y valorar las aportaciones de los demás. Entonces, aquí ya podemos ver más en concreto las habilidades socioemocionales más aterrizadas, más aplicadas, porque de acuerdo al ciclo vital que atraviesan los alumnos en esta etapa, pues ya son características que lo van preparando, como dice la nueva escuela mexicana, para ser ciudadano del mundo, para que esto no solo sean actividades de la escuela, sino que sea una forma de ser legítima, porque si durante preescolar y primaria lograron apropiarse de estos conceptos, de estas habilidades socioemocionales, seguramente ya aquí en secundaria será mucho más fácil implementarlos. En tercer grado, la tutoría de educación socioemocional pues busca un bienestar personal de las familias y de sus amigos, valoran sus logros, su esfuerzo y su paciencia para afrontar nuevos retos, son emprendedores, creativos, flexibles y responsables, manejan conflictos de manera constructiva mediante la escucha y la comprensión y promueven la colaboración y valoran la diversidad. Todo está conectado, maestros y maestras. Lo que dicen las leyes se traduce en estas distintas asignaturas. Si nosotros analizáramos todas las asignaturas, nos daremos cuenta que hay puntos en común. Valorar la diversidad, ser inclusivos, ser equitativos, manejar el diálogo, privilegiar el diálogo para resolver conflictos, etcétera, etcétera. O sea, todos esos elementos están aquí y la educación socioemocional las toma en cuenta. Y vuelvo a repetir, maestros, es un área de vital importancia y no por nada la UCICAM sugiere esta bibliografía para efectos de que nos apropiemos de estos elementos metodológicos y las podamos asociar a nuestra práctica docente y directiva. Finalmente, hay una interrelación entre los ámbitos de la educación socioemocional y los planos de interacción individual y social. Las 5 dimensiones de la educación socioemocional se interrelacionan con el autoconocimiento, el aprender a ser, la autorregulación, el aprender a hacer, al igual que la empatía y la colaboración se relacionan con el aprender a convivir, mientras que la colaboración y la autonomía con el aprender a aprender. Entonces, tenemos que identificar claramente que estas 5 dimensiones desarrollan competencias en los estudiantes y sirven para eso, para aprender a hacer, convivir y aprender a aprender. Así de sencillo. Muy bien, pues hasta aquí le dejamos con la educación socioemocional. Desde que llegara la primera iglesia, existía una deidad venerada por ancestros. Allá por el año de 1850 se hallaba una estatua en la cima de un cerro. Chan es señor del monte, guardián del pueblo, alzando el árbol de la vida ante el cielo.